Te quiero que me acompañen al Evangelio de Juan, en el capítulo 5. Vamos a, perdón, el Evangelio de Juan, capítulo 3. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el versículo, Espérame. hasta el versículo 12. Hasta el versículo 11 vamos a leer, por favor. Dice la palabra del Señor, dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal de los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, Nos ¿cómo puede vamos un hombre para nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas no sabes ni a dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo, ¿cómo puede hacerse esto? Respondiendo Jesús y le dijo, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos y no recibís nuestro testimonio. Ustedes conocen perfectamente la historia de este hombre, Nicodemo. Eh, de, de hecho, aquí en los primeros versículos, ¿no? Nicodemo reconoce que Jesús era de Dios, o sea, que Dios estaba con Jesús. Es decir, él reconoce que todas las señales que hacía Jesús era porque Dios estaba con él. O sea, no era alguien, ¿no? Incrédulo, no era alguien que estaba ajeno a lo que Jesús hacía. Y obviamente, pues, sabía y reconocía que Dios estaba con Jesús. Ahora, el problema no era ese, Nicodemo, ¿no? Porque yo creo que en Nicodemo entraron muchas dudas, muchas preguntas, muchas interrogantes con respecto a lo que Jesús hacía, porque obviamente en ese tiempo él era un maestro de Israel, enseñaban acerca de la ley, enseñaban acerca del Dios verdadero, y cuando se aparece Jesús y empieza a hacer milagros y empieza a expandirse toda su fama por Jerusalén, por todas las ciudades vecinas, ha haber entrado un conflicto en Nicodemo, porque tenían por cierto, ¿no? Que Dios no oía a los pecadores, ¿no? O sea, tenían por cierto que un pecador no podía ser escuchado por Dios. Entonces, entró en un conflicto tal Nicodemo que tuvo que ir, o sea, él no se quedó en nada más en juzgar, en criticar, como lo hicieron muchos de sus contemporáneos o los que estaban con él, fariseos, vamos, en decir que no era de Dios, en decir que o dudaran de lo que hacía, o sea, que Dios estaba con él, vamos. Él tenía que investigar por sí mismo, ¿no? Realmente, ¿qué es lo que era Jesús? ¿Y quién era Jesús? Y realmente, eh, ¿cómo es que él podía hacer tantas señales y tantas cosas? Es por eso que él le dice, ¿no? Que, que nadie podía hacer las señales que él hacía si no estaba Dios con él. Pero aún así Nicodemo no alcanzaba a entender en su totalidad, ¿no? Todo lo que conllevaba eso. Y bueno, cuando le dice esto a Jesús, el Señor Jesús le responde que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, ¿no? Le dice que tenía que nacer de nuevo para ver el reino de Dios, para ver lo que realmente era el reino de Dios. Nicodemo obviamente se lo desconecta, me imagino que le vuela la tapa de los sesos y de repente le hace otra pregunta, le dice, oye, ¿cómo puede hacerse esto? ¿No? O sea, ¿qué acaso? Dice, ¿puede un hombre otra vuelta entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? O sea, él, siendo un maestro de Israel, todo lo estaba entendiendo de una manera terrenal. O sea, él, yo imagino que en su mente se imaginó, ¿no? O sea, va a meterse un hombre en el vientre de su madre y luego va a volver a nacer. O sea, imagínate nada más lo que ha de haber pasado por Nicodemo en ese momento, ¿no? O en la mente de Nicodemo, ¿no? Y el Señor Jesús le responde y le dice, ¿no?
que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Primero le dijo que no podía ver el reino de Dios y no podía entrar si no nacía de nuevo. Ahora, esta es la condición de muchos creyentes actuales. No pueden ver el reino de Dios, no pueden entrar al reino de Dios porque simple y sencillamente no han nacido de nuevo. El Señor le dijo a Nicodemo que era necesario nacer de nuevo, es decir, era necesario nacer de nuevo para poder ver y entrar al reino de los cielos. Ahora, esto es muy fácil de entender porque tú no puedes ir, o sea, nadie va a ir, por ejemplo, imagínate que un joven que va empezando la preparatoria quiera ir a inscribirse a la universidad. Obviamente si llega le van a decir, lo primero que le van a decir es, o le van a pedir el certificado de preparatoria. Si él les dice que no ha terminado la preparatoria, evidentemente los de la universidad le van a contestar, ¿sabes qué? Es que es necesario que termines la prepa para que puedas entrar. Si no la terminas, no puedes entrar a la universidad. Esto es, de hecho, lo conocemos perfectamente. Entonces, aquí el Señor Jesús dijo que era necesario. Dice, o sea, es necesario nacer de nuevo. O sea, es un requisito nacer de nuevo para ver y entrar al reino de Dios. Desgraciadamente, muchos no han entendido y no han visto este requisito en sus propias vidas, ¿no? Y suponen, ¿no? Suponen que cumplir el requisito nada más de congregarse, de ir a la iglesia, incluso, hermanos, de leer, de orar, ¿no? Porque hay muchas personas que van a las iglesias, que oran, que leen sus Biblias como Nicodemo. Nicodemo era alguien que enseñaba incluso la palabra del Señor, era un maestro reconocido en Israel y él enseñaba las cosas de Dios. Incluso alguien puede enseñar las cosas de Dios sin ser nacido de nuevo. Y es algo lamentable y triste porque obviamente pues no va a poder ver y no va a poder entrar al reino de los cielos. Me recuerdo ahorita a un pastor muy conocido que se llama Bullón. De repente le hacen una entrevista y él dice que cuando empezó su ministerio, él se fue a pastorear una iglesia y él mismo reconoce que en ese tiempo no era alguien nacido de nuevo. Entonces él mismo dijo que no sabía cuánto bien había hecho a la iglesia en ese tiempo, no, no sé cuánto pudo haber ayudado, dice él, a las personas, ¿no? Hasta que nací de nuevo fue cuando reconocí. Ahora, esto es algo maravilloso, un privilegio, hermanos, porque cuando, en el nuevo nacimiento tú puedes ver con claridad y ver la vida que Dios quiere que tengamos, ¿no? Nicodemo hasta ese momento no lo veía, Nicodemo hasta ese momento no lo hacía. Y luego fíjense, más adelante le dice, lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Hay muchas personas que han nacido en la carne, vamos, ¿no? Y siguen estando en la carne. Por eso que hay tanta deformación. Yo creo esto lo digo de manera personal. Yo creo que por eso hay tanto conflicto entre iglesias, porque hay mucha gente que no es nacida de Dios. Porque la gente que es nacida de Dios ni tan siquiera va a Pastor, pensar. perdón que lo interrumpa, pero se oye viciado A ver, micrófono. ¿ya se escucha mejor? ¿Se escucha mejor ya? Sí, ya se escucha mejor. Es A que ver, hay algunos hermanos que tienen prendido su micrófono y se oye todo. ok, ya, ahí está bien. Bueno, volvemos. Entonces, esa es la condición, hermanos, de las personas. Ahora, no se trata del estudio de la palabra, ¿no? No, muchas veces no se trata nada más incluso de orar, ¿no? Y lo digo para que no me malentiendan, porque si no estamos completamente seguros, si una persona que va a la iglesia no está completamente seguro que ha nacido de nuevo, eh, no serviría de mucho. De hecho, a Nicodemo lo podemos ver. Nicodemo, todo el conocimiento que tenía de la palabra de Dios, siendo un maestro de Israel, todo ese mismo conocimiento no le sirvió de nada para entender a Jesús. De nada le sirvió. Tan así que Jesús de repente le dice, cuando de repente Nicodemo le vuelve a decir que cómo era posible esto,
el Señor Jesús le dice, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Dice, si te digo cosas terrenales y no las entiendes, ¿cómo entenderé si te digo las celestiales? O sea, hay personas que no van a entender las cosas celestiales, hermanos, precisamente por la sencilla razón de que no son nacidos de nuevo. Por eso hay demasiadas, incluso demasiadas contiendas dentro de la misma iglesia, precisamente porque eh, las cosas espirituales se van a entender de una manera espiritual, no de una manera terrenal. Y desgraciadamente, la condición de algunos cristianos es que todas las cosas las ven de manera terrenal. Todas las cosas las ven de manera del mundo, vamos, ¿no? No las ven de manera celestial. Y yo ahí es donde tengo mis dudas, ¿no? Con respecto a si son nacidos de nuevo o no. Porque es bien clara la escritura cuando nos dice cuáles son las características de un nacido de Dios o un hijo de Dios en la palabra de Dios. Entonces ahí es donde nosotros nos tenemos que examinar y tenemos que realmente ver, ¿no? Que debemos, ¿no? Debemos realmente estar seguros que somos hijos de Dios, ¿no? Que somos nacidos de Dios, y es lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo. Es por eso que los fariseos en ese tiempo rechazaron a Jesús, porque decían que eran hijos de Dios, ¿no? Pero lo querían matar. Decían que eran hijos de Dios, decían que eran hijos de Dios, que su padre era Dios. Querían, ¿no? Querían, murmuraban de él, le pusieron adjetivos muy fuertes, por ejemplo, que era un endemoniado, ¿no? Que tenía demonio él, o sea, tan así era el sentido, el pensar de estos hombres, ¿no? Y le estoy hablando de hombres que conocían la escritura y conocían la palabra. Entonces, no es simplemente eso. Ahora, el nacido de nuevo, obviamente el estudio de la palabra y la oración va a ser algo que va a ser parte de su vida y va a ser el medio para que él pueda conocer más a Jesús, pueda conocer más al Señor, pueda tener una intimidad más con él. Entonces, lo que quiero que veamos ahorita es las características del nacido de nuevo, las características del Hijo de Dios. Y a la luz de la palabra, examinarnos para que nosotros podamos entender realmente si somos nacidos de Dios o no, porque también se vale, y lo he dicho antes, se vale que podamos decir, Señor, no soy nacido de nuevo, yo necesito nacer de nuevo. Eh, Tristemente a mí me ha tocado ver, hermanos, en el tiempo que tengo caminando con el Señor, mucha gente que no es nacida de nuevo, y a algunas se les he tenido que decir, en otras me he tenido que callar también, eh, porque bueno, el Señor de repente me lo muestra, pero este, de alguna manera, hermanos, esto es para nosotros, y ojalá y pueda quedar claro en este día para que podamos ver nuestras propias vidas, ¿no? Quién ha sido, ¿no? Y también, hermanos, también nos va a ayudar para que podamos ver, discernir quién es un hijo de Dios y quién no. O sea, quién ha nacido verdaderamente del Espíritu y quién no ha nacido. Porque si no vemos estas características, yo por lo menos, cuando no veo estas características con los creyentes que me rodeo, tengo mis dudas. Tengo mis dudas, hermano. Entonces, me ayuda para poder discernir y saber hasta qué momento o hasta qué punto puedo tener una comunión con ellos o hasta qué punto no. Porque los hijos de Dios, los hijos del reino, siempre van a procurar una comunión entre ellos. Y va a haber una comunión aunque no se conozcan. ¿Por qué? Porque tienen el mismo espíritu, al Espíritu Santo. Y tienen a Jesús en sus vidas. Es lo maravilloso. Entonces, vamos a ver la primera carta de Juan. La primera carta de Juan. Pero antes de que veamos la primera carta de Juan, quiero que veamos cómo se entra. El Señor Jesús le dijo que no podía entrar al reino de los cielos a Nicodemo. O sea, vamos a ver un poco del reino de los cielos y lo que es nacido de, quién es un nacido de Dios. Le dijo que no podía entrar al reino de los cielos. Ahora, ¿cómo se entra? Es la pregunta. ¿Cómo entramos al reino de los cielos? O sea, ¿cómo se entra? Bueno, la misma escritura no lo dice, y vamos a Mateo capítulo 18. Ahí Jesús nos muestra una forma de cómo entrar al reino de Dios. Y bueno, leemos su palabra. Dijo Jesús y dijo, de cierto os digo, si no os volvéis
y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de Dios. El Señor Jesús dijo que nos teníamos que volver como niños para entrar al reino de Dios. Entonces, si no somos como niños, no entramos al reino de Dios. Un niño es alguien que de alguna manera es fácilmente llevable, vamos, ¿no? De hecho, lo podemos ver en los apóstoles. Los apóstoles pudieron entrar al reino de Dios porque eran, salvo Judas, porque eran personas muy dóciles, enseñables, a pesar de que eran tosudos, a pesar de que eran arrebatados, a pesar de que eran un poco con esas inclinaciones incluso pues propias de la carne, el Señor Jesús los fue llevando y de alguna manera tenían esa característica, que eran dóciles, eran enseñables. Hay muchos creyentes que no son enseñables, o sea, suponen que ya lo saben todo, suponen que ya saben todas las cosas, ¿no? Y es muy difícil enseñar a un creyente así. Siempre tenemos que tener la disposición de aprender las cosas que incluso ya sabemos, porque tenemos que reafirmar lo que hemos visto las últimas semanas, tenemos que reafirmar muchas veces las mismas cosas para que se hagan realidad en nuestra vida y para que las podamos vivir. No por nada Jesús, casi tú lees los evangelios, repetía casi las mismas cosas, precisamente porque solamente a través de la constante repetición es cuando se quedan grabadas las cosas. Es como los versículos. Si tú te la pasas memorizando un versículo y lo pasas viendo y toda la semana y lo repasas, tarde que temprano se te va a quedar ahí. Y ya se te va a quedar tan grabado que difícilmente se te va a olvidar. Es por eso que Jesús constantemente repetía las mismas cosas y los mismos apóstoles repitieron lo mismo. Entonces, ahí Él nos dice que si no somos como niños no vamos a entrar al reino de los cielos. Esa es una forma de entrar al reino de los cielos. La otra está en Hechos capítulo 14, versículo 22. El apóstol Pablo acaba de ser apedreado, acababa de ser, pues, casi matado, casi muerto, vamos, ¿no? Pasó por muchas tribulaciones el apóstol Pablo y de repente, ¿no? Dice que tenía que hacer otros viajes y en el versículo 22 les dice, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndole, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, aquí nos dice otra forma de entrar al reino de Dios y es a través de muchas tribulaciones. No se puede entrar, hermanos, al reino de Dios si no hay tribulaciones. Y por el reino de Dios, para que se entienda un poco, es lo que dice en Romanos capítulo 14, versículo 17. Porque el reino de Dios es justicia, es paz y es gozo en el Espíritu. Romanos capítulo 14, versículo 17. Primera de Corintios capítulo 4, versículo 20 dice que el reino de Dios no consiste en palabras, sino en poder. Es también poder. Entonces, no vamos a poder entrar a esa vida del reino, de justicia, de paz, de gozo y de poder, si no es a través de muchas tribulaciones. Aquí lo dice, ¿no? Muchas. O sea, no dice pocas, no dice algunas tribulaciones, dice muchas tribulaciones. Entonces, es necesario, hermanos, pasar por tribulaciones. Es necesario pasar por tribulaciones porque si no, no vamos a poder entrar al reino de los cielos. No vamos a poder tener la paz, el gozo, la alegría. De hecho, una de las tribulaciones que podemos tener, de las mejores tribulaciones que podemos tener en nuestra vida, es cuando somos disciplinados por el Señor. Eh, Ahí en Hebreos 12 dice que el Señor disciplina a sus hijos y que si no los disciplina son bastardos. Pero algo maravilloso es que dice que después de la disciplina viene un fruto en nuestra vida. Cuando somos disciplinados por el Señor, hay un fruto maravilloso que se da y la verdad es algo, yo le he dado gracias a Dios, porque el Señor me ha disciplinado, hermano, lo tengo que decir. Y la disciplina que me ha dado el Señor y nos ha dado ha sido fuerte, ha sido difícil, pero cuando yo voy a la escritura, ¿no? Que es donde tiene la consolación maravillosa, me doy cuenta que va a servir para algo. Fíjense,
lo que dice en Hebreos capítulo 12 después de ser disciplinados por el Señor. Dice, en verdad dice que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, porque obviamente cuando somos disciplinados, cuando hay una disciplina, pues hay tristeza, no se siente uno bien, obviamente es como cuando uno disciplina a los hijos. Los hijos no se ponen contentos cuando uno los disciplina. No brincan de gusto, no se alegran, o sea, más bien hay como tristeza, se ponen melancólicos, híjole, me disciplinaron, me castigaron, entonces se sienten mal. Nosotros cuando somos disciplinados con el Señor pasa lo mismo, aquí lo dice, parece ser causa de tristeza y no de gozo, dice, pero después es lo maravilloso, da fruto apacible de justicia, una de las características del reino a los que en ella han sido ejercitados. Qué maravilloso, ¿no? Qué maravilloso porque aún dentro de la misma disciplina del Señor donde hay tribulación, hay justicia, o sea, hay un fruto apacible de justicia. Entonces, esto quiere decir que nuestro carácter cambia, nuestro carácter se moldea, somos más apacibles, tenemos más justicia en nuestra vida, somos una manera diferente, aprendemos a ser más como Jesús. Eso es lo maravilloso de la disciplina del Señor y de lo que Él quiere. Ahora, les quiero compartir lo que dice la versión popular con respecto a lo que les acabo, el versículo que les acabo de leer. Dice en la versión popular, ciertamente ningún castigo es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Qué maravilloso, ¿no? Dice que si uno aprende la lección, ok, sí, cierto, ya la regué, Dios me disciplinó por ello, aprendo la lección, entonces va a haber un fruto en mi vida, ¿no? Y una vida tranquila, feliz, que son de las características del reino. Entonces, las tribulaciones, hermanos, son necesarias en nuestra vida, de cualquier tipo de tribulación, porque solamente así podremos entrar al reino de Dios, que es lo que le dijo el Señor Jesús a Nicodemo. Otra de las formas que nos dice la Escritura de que entremos o que podemos entrar al reino de Dios viene en Mateo capítulo 7, versículo 21. Ahí nos dice el Señor, y es un versículo que ya lo conocen perfectamente bien, pero el Señor Jesús dijo quién iba a entrar al reino de Dios. Y dice que los que van a entrar van a ser los que hacen la voluntad del Señor, los que son obedientes, vamos, en pocas palabras. Mateo capítulo 7, versículo 21 dice, no todo el que me dice Señor, Señor, ¿qué dice? Entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Esa es otra de las formas de entrar, que dijo Jesús que entráramos, que íbamos a entrar al reino de los cielos, haciendo la voluntad del Señor. Obviamente se refiere a la obediencia, se refiere a ser obedientes en nuestra vida, porque pues podemos decirle Señor, podemos alabarlo, podemos adorarle, podemos escuchar su palabra, pero no obedecerle. O sea, entonces no es una cuestión nada más de escuchar la palabra, sino obedecerla. Ahora, muchas veces se tiene por cierto que la desobediencia tiene que ver, o a lo mejor se ha entendido así, que la desobediencia es que te dicen, tienes que hacer esto y que tú digas, no lo hago. O sea, es que tienes que amar más a tu mujer, no la quiero amar. Tienes que huir de la fornicación, pues no quiero huir. O sea, muchas veces como que entendemos o podemos entender que eso es desobediencia. Y sí es desobediencia, claro que es eso. Pero tiene que ver también con menospreciar o ignorar los mandatos de Dios. Cuando tú escuchas la palabra, o cuando escuchamos la palabra, la entendemos y reconocemos que es de Dios y lo ignoramos o la despreciamos, es desobediencia. Exactamente lo mismo. O sea, no necesariamente tiene que ver con una actitud de decir no quiero obedecer. Porque hay muchos que tristemente van a las iglesias o ponen a la iglesia y si escuchan la palabra, reconocen que es palabra de Dios, reconocen que vino de Dios, pero la ignoran o la desprecian.
O sea, no necesariamente se ponen en una actitud de no obedecerla, sino nada más la ignoran o la desprecian y eso es desobediencia. Entonces, aquí lo que está diciendo es que solamente van a entrar los que hacen la voluntad del Padre, los que son obedientes, los que procuraron obediencia en sus vidas constantemente, los que trataron de atender, los que atendieron el llamado las palabras de nuestro Señor Jesús. Esos son los que van a entrar. Y obviamente pues vamos a poder disfrutar, o así, cumpliendo esto, de lo que tiene que ver con todo lo que tiene que ver las características o los elementos de lo que es el reino de Dios, justicia, paz y gozo, porque cuando uno es obediente, pues hay paz, ¿no? Cuando uno procura vivir su vida en santidad, pues hay justicia, hay gozo, ¿no? Está el gozo del Señor en nuestras vidas, a pesar de las tribulaciones, o sea, estamos dentro del reino de Dios. Tristemente, no todos se les da esto. Tristemente, muchos no entran. De hecho, el mismo Señor Jesús dijo que hay muchos que están fuera del reino de Dios. Ahí en Marcos, capítulo 4, de hecho, hay muchas cosas que están veladas a muchos creyentes, precisamente porque no están dispuestos a obedecer. Y es por eso que no hay revelación del Señor. O sea, van a la iglesia, pero no tienen una disposición a obedecer lo que Dios les muestra. Y es por eso que ahí no hay entendimiento. El Señor Jesús dice que estaba predicando a las multitudes y predicó a mucha gente. Pero ahí en Marcos capítulo 10 y 11 dice algo que llama la atención, porque le está hablando del reino. Y fíjense lo que dice ahí en Marcos capítulo 4, versículo 10 y 11. Dice, cuando estuvo solo, los que estaban cerca de él con los 12 le preguntaron sobre la parábola. Acababa de hablar de la parábola del sembrador. Y dice que le preguntaron, eh, porque no entendieron muy bien. Ahora, aquí vamos a subrayar los que estaban cerca de él. Ahí dice que estaban cerca de él, ¿no? Dice que le preguntaron acerca de la parábola. Y dice que Jesús les responde, a vosotros os he dado a saber el misterio del reino de Dios. Más a los que están, ¿qué? Dice, fuera, por parábolas todas las cosas. Versículo 2, es algo muy fuerte que dijo Jesús. Para que viendo vean y no perciban, y oyendo oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados sus pecados. Es una especie de juicio esto. Cada vez, de hecho, si tú buscas en el Antiguo Testamento, hay muchas parábolas. Digo, hay algunas parábolas, ¿no? Eh, pero, de hecho, al mismo David le fue arrepentido por Natán con una parábola. Pero en el Nuevo Testamento ya las parábolas están ausentes. De hecho, donde más se ven las parábolas es en los evangelios, dichas por Jesús. Ahora, las parábolas regularmente tenían que ver con una especie de juicio, ¿no? Porque por eso Jesús no hablaba abiertamente las cosas. Por eso dice que a sus discípulos les declaraba todas las cosas en secreto. Porque las personas tenían oídos, no oían. O sea, estaban ahí, pero no escuchaban. Veían, no entendían, ¿no? Pero era porque su corazón estaba endurecido. Porque realmente no había una disposición a hacerlo. Y es por eso, y Jesús que conoce los corazones, ¿no? Y conoce los corazones de las personas, ¿no? Él por eso tuvo que decir esto y decía esto. Para que viendo, para que viendo vean y no perciban. Y oyendo oigan y no entiendan. Y es la condición de muchos corazones ahorita en las iglesias. Están viendo, pero no perciben. Están oyendo, pero no entienden. Pero es por todo lo que hay en su corazón. Porque dentro de la misma iglesia, hermanos, desgraciadamente hay mucho pecado, ¿no? Van con corazones amargados, con amargura me refiero, van con corazones enojados, van con corazones duros, endurecidos por el pecado, por la práctica del pecado, porque están practicando pecado de alguna otra forma. Hay práctica de pecado en sus vidas privadas, ¿no? O sea, son de una manera en la iglesia, otra manera en su vida personal, en su vida privada. De hecho, esa es la verdadera plaga, la verdadera pandemia del mundo y tristemente dentro de la iglesia, porque hay mucha hipocresía. Jesús
7 veces en Mateo 23 les dijo hipócritas a los fariseos. O sea, y ya les he dicho el significado, y creo que ustedes lo conocen de hipocresía, es fingir cualidades que no se tienen, o fingir algo que no es uno. O sea, por ejemplo, ¿no? Si alguien va a la iglesia y dice, no, es que yo no fumo, yo no tomo y todo, pero en su vida privada, ¿no? Fuma y toma, es un hipócrita, porque lo hace, ¿no? Entonces, eso es lo que realmente el Señor Jesús desprecia y detesta, y es por eso que debemos de vivir vidas, ¿no? Libres de toda hipocresía, hermanos, que nos conozcan tal y como somos, hermanos, sin esconder nada. A final de cuentas, Dios sabe cómo somos y sabe nuestro corazón. Pero es la condición de muchos en la iglesia. Por eso, desgraciadamente, no pueden entender la palabra, y a pesar de que les puede llegar ciertos chispazos, regularmente a veces no se les llega la revelación por esta causa. Entonces, el Señor Jesús dijo cómo se entraba, ya vimos cómo se entra, lo que le dijo a Nicodemo, ya vimos cómo se entra, ¿no? Y nos debe de ayudar a gozarnos, hermanos, y alegrarnos, porque si soy como niño, si hay tribulación en mi vida, ¿no? Y si estoy haciendo la voluntad del Señor y procuro hacer la voluntad del Señor, entonces voy a entrar abriendo los cielos y voy a poder disfrutar de la justicia, de la paz, del gozo, del poder en mi vida, para poder vivir una vida cristiana saludable. Ahora, ya vimos cómo se entra. Ahora, las características del nacido de nuevo. Ahora sí vamos a la primera carta de Juan y lo vamos a ver rápidamente. En la primera carta de Juan está las características del que es nacido de nuevo. Y ojo con esto, lo primero es para examinarnos, pero también, hermanos, es para discernir con los hermanos que tenemos a nuestro alrededor. Y si vemos que un hermano pues no tiene esas características en sus vidas, le tenemos que ayudar para que él pueda entender que debe de nacer de nuevo, pero si no, es mejor a veces alejarse, hermanos, la verdad. Es mejor a veces alejarse porque podemos contaminarnos, lo digo así, y contaminarnos no quiere decir que nos van a llenar de demonios, no nada de eso, sino que de alguna manera no van a ser personas que nos vayan a edificar, porque todo lo van a ver como Nicodemo, de una manera terrenal. Entonces, hay que tener cuidado con eso. Entonces, en la primera carta de Juan, en el capítulo 2, versículo 29, está una de las primeras características de uno que es nacido de nuevo, un hijo de Dios. En el versículo 29 dice, si sabéis que Él es justo, dice, sabed también que todo aquel que hace justicia es nacido de Él. Entonces, una de las características de un nacido de Dios es que hace justicia. Vamos a ver, les voy a leer lo que dice la versión popular, que vale la pena también conocerlo. Dice, ya que ustedes saben que Jesucristo es justo, deben saber también que todos los que hacen lo que es justo son hijos de Dios. Entonces, un hijo de Dios hace lo que es justo, o sea, hace justicia. Y no se refiere a la justicia propiamente terrenal, porque obviamente el Señor Jesús cuando les dice, ahí en Mateo 6:33, cuando nos dice que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, habla de la justicia del reino, no nuestra propia justicia. No lo que nosotros creamos que es bien, no lo que nosotros pensemos que es bien. Siempre tenemos que basar nuestra justicia en la justicia del reino. Porque si no basamos nuestra justicia en la justicia del reino, entonces vamos a establecer nuestra propia justicia. ¿Qué es lo que hacían los fariseos? Establecían sus propias reglas, sus propias normas, sus propios estándares con respecto a la ley de Dios. Y precisamente como establecían sus propios estándares y su propia justicia, entonces alejaban a las personas de Dios. Alejaban y por eso no podían tener una comunión con las personas por las que Dios vino a salvar, a los pobres, a los necesitados, a los huérfanos, a las viudas. Entonces, debemos tener cuidado que no debemos establecer, valga la redundancia, nuestra propia justicia. Y nuestra propia justicia tiene que ver con lo que a nosotros nos parece bien, con lo que a nosotros nos parece correcto, con lo que nosotros consideramos que es lo que debe de ser.
Y muchas veces lo que tú consideras que debe ser, no necesariamente quiere decir que es lo correcto o qué es lo que debes de hacer o qué es lo que debemos de hacer en cualquier ámbito, en cualquier área de nuestra vida. Porque si establecemos nuestra propia justicia, entonces ya nosotros ponemos un estándar, ¿no? Y de aquí, y si las personas cumplen estos estándares que yo tengo en mi vida, que he establecido en mi vida, en base a mi propia justicia, entonces, si esta persona no cumple este estándar, entonces no puede pertenecer a mi club, no puede pertenecer a mi grupo. Es un error y tristemente hay muchos cristianos así. Establecen su propia justicia, establecen sus propias normas y por eso no pueden tener comunión con los cristianos verdaderos y con nacidos de nuevo, porque esas normas y esas justicias propias los alejan de ellos. Hay que tener cuidado con eso. Nuestra justicia debe estar basada en la justicia del reino, conforme a la palabra del Señor, conforme a lo que el Señor nos muestra en su palabra, y en base a eso tenemos que hacer justicia, en base a eso tenemos que hacer considerados, por ejemplo, ¿no? Hay muchas cosas que podemos entender por justicia del reino, ¿no? Entonces, tenemos que saber o tenemos que tener bien claro esto, hermanos. Cuidado con que tú establezcas tu propia justicia y no la justicia que es conforme al reino de Dios. Entonces, eso es lo que el Señor dice que un hijo de Dios hace justicia, ¿no? Y cuando tú ves a un cristiano que camina en rectitud, que camina, eh, porque mira, puedes caminar en rectitud y precisamente por esa misma rectitud que caminas, te puedes llenar de orgullo, ¿no? Y obviamente, si tú ves fallas en tus hermanos o en otros hermanos, pues vas a juzgar más fácilmente. ¿Por qué? Porque como tú supones que caminas muy bien y caminas en rectitud, vas a ver con malos ojos. Hay que tener cuidado con eso. Pero aquí lo que estamos viendo es que tenemos que establecer nuestra propia justicia, no la nuestra, sino la justicia del reino en nuestras vidas. También, si tienen alguna duda, al último rápidamente lo hacemos para no alargar el tiempo, hermanos. Últimamente ha habido un poco de alarga de tiempo y no lo quiero hacer tan extenso. Bueno, vamos rápidamente a la otra característica que viene en el capítulo 3 de Juan. Dice en el versículo 9, todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. Ahora, aquí es bien claro, ¿no? O sea, otra de las características de un hijo de Dios es que no practica el pecado. O sea, sí peca, porque luego se malentiende, ¿no? Es que entonces dice que no debemos de pecar, no. Sí peca, pero no practica el pecado. Les voy a leer esta versión que dice, ninguno que sea hijo de Dios practica el pecado, porque tiene la vida de Dios que le ha dado, y no puede pecar porque es hijo de Dios. Y bueno, fíjense nada más, en esto quiero que veamos el versículo 10, dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo, lo que nos estaba comentando Juan. Todo aquel que no hace justicia, a que hablamos hace rato, y que no ama a su hermano no es hijo de Dios. Pero más adelante, más atrás, el versículo 8, dice, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y el versículo 6 dice, todo aquel que permanece en él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Es muy fácil, hermanos, a la luz de la Biblia, a la luz de la palabra, discernir quién es hijo de Dios y quién es hijo del diablo. Bueno, si tú ves que alguien peca, o sea, que dice que es hijo de Dios y peca, y anda pecando y anda practicando el pecado, pero dice que su padre es Dios y que ama a Jesús, entonces es un mentiroso, porque peca, no es hijo de Dios, es hijo del diablo. Creo que uno de los engaños del diablo hacia muchos creyentes que no son nacidos de Dios y que no son hijos de Dios es hacerles creer que son hijos de Dios y no lo sean. O sea, les hace creer que incluso pueden vivir una vida de pecado, estando practicando el pecado, y aún así que Dios los ama y que son hijos de Dios. O sea, esto es un error porque la Biblia dice otra cosa. O sea, dice que el que practica el pecado es sencillo. No dice que puede ser hijo del diablo o pues a lo mejor es hijo del diablo. Dice o sea, lo reafirma, es hijo del diablo. Pero dice que el que es nacido de Dios, el que es un hijo de Dios, no lo va a practicar.
Y dice, ¿por qué no lo va a practicar? Dice, porque la simiente de Dios, dice, permanece en él. Por eso no lo practica, porque ya está la simiente de Dios, ya está la semilla, lo que nos comentaba el hermano Juan. Ya está el Espíritu Santo, ya está Jesucristo gobernando en su corazón. Entonces, por eso no puede practicar el pecado. Incluso no puede pecar. Aquí dice que no puede pecar porque es hijo de Dios, porque es nacido de Dios. O sea, cuando dice no puede pecar, es porque hay una resistencia, hay una barrera que le va a impedir pecar de la misma manera como lo hacía cuando estaba en tinieblas. Es decir, cuando estábamos en tinieblas, hermano, y las personas que andan en tinieblas y que están sin Cristo, pecan deliberadamente, pecan sin ninguna restricción. Es decir, pecan sin ninguna resistencia. O sea, soberbia, orgullo, pueden mentir. O sea, la mentira puede ser parte de su vida, nunca se van a sentir mal porque mienten. La estafa, la tranza va a ser parte de su vida porque no van a sentir el peso de que están fallando, ¿no? Es más, incluso hasta muchos se van a jactar, lo que dice en Romanos capítulo 1, se van a jactar de que son así. Pueden ver pornografía sin ninguna restricción, no les va a afectar en nada, con todo la van a disfrutar, ¿no? Y van a seguir, pues se pueden seguir enlodando en esa y no va a pasar nada. Pueden cometer adulterio, pueden andar con una y otra mujer y no se van a sentir mal, al contrario, pueden estar fornicando, ¿no? O sea, cualquier tipo o forma de pecado no les va a hacer sentir mal, porque no hay una resistencia, porque no hay una barrera, no hay algo que les impida. En cambio, el que es nacido de Dios, hay una barrera, hay algo que le va a resistir, es el Espíritu Santo. Y si él quiere pecar o peca, ya no va a ser de la manera como lo hacía en tinieblas cuando estaba sin Cristo. Ya va a llegar un punto en que se va a sentir incómodo, se va a sentir molesto, se va a sentir, o sea, no va, en pocas palabras, no va a pecar igual. Es por eso que si un cristiano, un creyente nacido de nuevo, ve pornografía, ¿no? La puede ver, claro que sí, pero no va a poder tener el mismo, vamos a ponerlo así, el mismo disfrute que antes de Cristo. Porque la inmoralidad sexual, o todo lo que tiene que ver con lo inmoral de la sexualidad, causa placer. Si no, no se buscaría, obviamente. Se busca porque causa un cierto placer. Pero no va a ser un placer, ¿no? Obviamente son placeres momentáneos. Pero en el Hijo de Dios ya no le va a acusar. O sea, el Espíritu Santo le va a redarguir y le va a hacer ver que está pecando delante de Dios. Entonces no puede pecar, o sea, ya va a haber un impedimento que le pueda hacer pecar. Va a pecar, pero no va a practicar el pecado, o sea, no se va a enlodar, en pocas palabras, no se va a manchar. ¿Por qué? Ahora, ¿qué pasa, hermanos? Alguien podrá preguntar, ¿qué pasa entonces si insiste en pecar, si insiste en seguir pecando? Bueno, el Señor, como si es un hijo de Dios, lo va a disciplinar. Si es un hijo de Dios, le va a poner un freno. Ah, si no entiende y sigue insistiendo, le va a poner un freno y lo va a disciplinar. Si no es un hijo de Dios y insiste en pecado, incluso hasta lo disfruta, entonces, pues más bien debe de temblar, porque entonces no es hijo de Dios, porque el Señor se atiende a sus hijos. Y si no le pasa nada, y si pasa un tiempo y no le pasa nada y sigue pecando y fornica y comete adulterio y hace muchas cosas y no le pasa nada, pues no es un hijo de Dios. Sencillamente, no es un hijo de Dios. Pero aquí dice que un hijo de Dios no practica el pecado. De hecho, si Dios quiere, la próxima semana, en la prédica, les voy a hablar acerca de la salvación. Y quiero que entendamos bien, porque como que todavía hay muchas dudas con respecto a si se puede perder la salvación. Hay unos que dicen que se puede perder, otros dicen que no se puede perder. Y vamos a ver, en base a la escritura, si se puede perder o no se puede perder la salvación. La próxima semana voy a hablar de eso y vamos a conocer un poco más ampliamente quiénes son salvos y quiénes no. Pero aquí en Nacido de Nuevo, que tiene que ver con la salvación, es alguien que pues, no practica el pecado, y si practica el pecado, entonces es del diablo. Entonces nos conviene, hermanos, permanecer en él, porque dice aquí en el versículo 6 que si permanecemos en él no vamos a pecar. Entonces, si oramos, leemos Biblia, estamos constantemente en contacto con el Señor, va a ser va a ser menos probable que pequemos. Incluso en las mismas tentaciones, hermano. Hay muchos que la pasan resistiendo la tentación. No, no quiero ver esto, no quiero hacer esto. No tienes que resistirla. Bueno, sí resistirla, porque Dios nos da la capacidad para hacerlo,
Pero cuando llegue eso, hermanos, en alguna ocasión estaba yo teniendo muchas luchas en esa área y luchaba yo mucho, ¿no? Por no ver cosas, por no hacer cosas, luchaba bastante y me dolía y un día en una prédica me confortó el Señor y me dijo que pues tenía que simple y sencillamente, ¿no? Pensar en otras cosas, ¿no? Que no tenía que por qué pasármela peleando todo el tiempo con mi mente, ¿no? Entonces cambié la estrategia, por así decirlo. Entonces cuando me venían las luchas a mi mente de las tentaciones, mejor agarraba la Biblia, mejor me ponía a pensar en un versículo, me ponía a oír una prédica, me ponía a hacer algo precisamente para que eso no llenara mi mente y pudiera yo ser libre. Y gracias a Dios me ayudó el Señor y lo sigo practicando, hermanos, porque la verdad sí, vamos a seguir siendo tentados en muchas áreas. Entonces, aquí están lo que es el nacido de Dios, las características de los nacidos de Dios con respecto al pecado, pero también dice en el capítulo 4 que hay otra característica. En el versículo 7, rápidamente, y ya nada más una más y acabamos. Dice, amados, en el capítulo 4, versículo 7, dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. No nada más dice que es nacido de Dios, sino que también conoce a Dios. Entonces, alguien que ama es alguien que es nacido de Dios. Y el amor tiene que ver con muchas cosas, hermanos. Fíjense, aquí en esta versión lo que dice, queridos hermanos, debemos amarnos unos a otros, porque el amor viene de Dios. Todo el que ama es hijo de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. Entonces, tenemos que tener amor. ¿A quién ama? A su familia, a sus hijos, a su esposa principalmente, su entorno familiar, a los enemigos, ¿no? A los que nos hacen daño, vamos, es algo completo, hermanos, completo. Entonces, hay que tener amor. El nacido de Dios tiene amor en sus vidas, en su vida, y por eso puede amar a las personas. Puede amarlas de la manera como Dios las ama. Porque en Juan 3:16, el versículo que todos conocemos, él dijo que de tal manera amó Dios al mundo. No dice aparte del mundo, no dice al mundo que dio a su hijo. Entonces, él ama a las personas. Entonces, nosotros tenemos que amarlas incluso cuando son difíciles a veces de tratar. Y vamos rápidamente al capítulo 5, donde dice también quién es un hijo de Dios o cuáles son otra de las características de un hijo de Dios. Dice en el versículo 4, todo aquel que es nacido de Dios vence al mundo, y esta es la victoria que ha vencido el mundo, nuestra fe. Entonces dice la palabra del Señor que todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Vamos a ver aquí lo que dice este texto, esta versión. Dice, porque todo aquel que es nacido, es hijo de Dios, vence al mundo, y nuestra fe nos ha dado la victoria sobre el mundo. Entonces, el mundo te ofrece muchas cosas. El mundo nos ofrece bastantes cosas apetecibles, muy buenas, incluso muchas viables, muchas cosas, pero siempre va a tratar de dominarte. Y quiero que me acompañen rápidamente a la primera carta de Corintios, rápidamente, capítulo 10, para entender un poquito más ese texto. Y leemos el 6:23, 6:12. Vamos a leer primeramente 1 Corintios 6:12 y después 10:23. Bueno, 10:23 más primeramente. 10:23, después 6:12. Dice, todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Y en el 6:23, 6:12 dice, leí la primera carta a los Corintios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Entonces, cuando dice en la primera carta que el nacido de Dios vence al mundo, entonces tiene que ver con todo lo que hay en el mundo. Y obviamente todo lo que hay en el mundo, por más bueno que sea, no debe tener dominio sobre él. Es decir, va a poder tener dominio sobre las cosas del mundo. Llámese lo que se llame. Tecnología, internet, redes sociales, que no son malas. Vamos a poner un punto medio, ¿no? Es una buena herramienta, nosotros estamos ahorita haciendo uso de ella, lo estamos utilizando para edificarnos, para compartir la palabra, pero el peligro está en cuando ya las redes sociales
cuando ya el internet, cuando la tecnología empieza a tomar dominio sobre tu vida, cuando empieza a tener un control, donde ya incluso descuidas o descuidamos la palabra, la oración, la comunión por el teléfono, ¿no? Y, eso es y pongo este ejemplo porque es lo que más tenemos a la mano. No que sea malo, yo no estoy diciendo eso, pero nos han llegado, nos han hablado, por ejemplo, otra vez nos habló una hermana y nos dijo que ella tenía una adicción al teléfono, lo confesó, dice, estoy pecando, dice, porque tengo una adicción con el teléfono, yo no puedo dejar de ver el teléfono, ya como que es algo que ya es algo parte de mi vida de tener el teléfono, ¿no? Puede llegar a dominarnos si no nos cuidamos. Ciertos programas, cierta forma de vida, o sea, vamos, hay que tener cuidado, uno tiene que saber tener control o tener dominio sobre las cosas que no son malas, son hasta cierto punto lícitas, porque aquí dice que todo le es lícito. Pablo decía, todas las cosas me son lícitas, pero no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, pero yo no voy a dejar dominar de ninguna. Ninguna va a tener dominio sobre de mí. Entonces, el Hijo de Dios vence al mundo, vence las cosas del mundo y tiene dominio, control sobre las cosas del mundo. Precisamente porque es un hijo de Dios. Entonces, estas son las características del nacido de nuevo, del que es nacido de Dios. Entonces, a la luz de esto, hermano y hermana, nos tenemos que edificar, nos tenemos que examinar, precisamente para que nos gocemos si tenemos estas características, porque sí las sabemos. Y si cumplimos estas características y estos requisitos, entonces nos debemos de gozar sabedores de que somos nacidos de Dios, tenemos a Dios en nuestra vida, tenemos a Jesús en nuestra vida. Pero si no, de todos modos hay esperanza y le podemos pedir a Dios que nos ayude a nacer de nuevo. Entonces, aquí están las características del nacido de nuevo y vimos algo del reino de Dios y confío en que pues vamos a poderlo tener en nuestra mente, en nuestro corazón, para que podamos examinarnos y también podamos discernir a las personas que nos rodeen para darnos cuenta quién es nacido de Dios y quién no lo es. Entonces, hermanos, pues hasta aquí acaba la enseñanza. Voy a abrir los micrófonos, no sé si estén abiertos los micrófonos, déjenme ver. Ahora sí están abiertos los micrófonos. Les doy muchas gracias por este tiempo. La verdad Sí, es pastor, yo quiero comentar algo. espero que se haya entendido bien, espero que hayan escuchado todos y espero que todos hayamos aprendido de la palabra del Señor. Adelante, hermanos, Dios los bendiga. Sí, pastor, ¿me escucha? Sí, Alexis. Fíjese que toda la palabra de Dios que Dios nos dio hoy a través de usted, ayer tuve un momento con mi familia de reunión familiar, un devocional, y todo lo que usted dijo, y está mi familia presente aquí, todo eso lo dije ayer hoy, yo, perdón por el término de yo, o sea, Dios habló a través de mí en cuanto a la predicación que usted acaba de dar. En lo personal, yo me he dado cuenta que he vivido 53 años engañado, porque algo que le he pedido a Dios y que habló hace 8 días, es que Dios me bautice con el Espíritu Santo. Cuando retenemos la llenura del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el que nos guía. Y dice la palabra, guiados por el Espíritu Santo, tales son hijos de Dios. Y algo que Dios me hablaba, que lo más principal, porque a veces Dios deposita dones, talentos, que es para edificar a la iglesia, para que Dios se manifieste, pero lo más importante es el amor. El amor no deja de ser. En 1 Corintios capítulo 13, versículo 4, si me equivoco, corríjame. Si sustituimos la palabra, lo que es amor, por Dios, ahí nos vamos a dar cuenta que quién es Dios. Dios es benigno, Dios es sufrido, Dios es... Entonces, eso es lo que nosotros como personas tenemos que cultivar. Y una de las cosas que no debemos dejar de ser, porque desgraciadamente, por esa situación de la pandemia, cambiaron hábitos, cambiaron muchísimas cosas que desafortunadamente han desenfocado o nos ha distraído, pero hay una palabra que nada nos va a separar del amor de Dios. Sabemos que esta situación de la pandemia fue creada por el hombre. Y la palabra dice que ninguna cosa creada nos va a separar del amor de Dios. Pero nosotros, en esa libertad del libre albedrío que Dios nos dio, algo que mencionó,
Y algo que ayer le decía a mi familia, tengamos vida, tenemos esperanza. Mientras nosotros no esperemos el domingo, el miércoles, el jueves, en escuchar la palabra de Dios a través de usted, nuestra obligación delante de Dios es, tenemos la palabra más profética segura, que es la Biblia, es el manual de vida, es leer todos los días, es leer, tener comunión todos los días, llorar todos los días, algo que en este tiempo yo nunca lo he hecho en los 53 años. Y cuando le digo que viví engañado, reconozco que era yo cristiano, no, era un cristiano engañado. Y que desafortunadamente con mucha tristeza lo digo. Hay hermanos que en vez de juzgarme, me han ayudado. Y Dios sabe quiénes son. Y le doy gracias a Dios porque a través de ellos, a través de ustedes, me han ayudado en este proceso tan difícil. En este proceso tan difícil. Pero yo me glorio porque Dios me dice, eres mi hijo. Porque no soy ningún bastardo, soy su hijo. Y él tiene algo grande para mí. Me dio una familia muy hermosa, unas hijas maravillosas, que donde yo voy a entregar cuentas de esa familia. Y hoy me doy cuenta, pastor, que a pesar de todas las equivocaciones, errores que he cometido como persona, como hijo, porque él sabe los imperfectos que somos todos, él me da y me dice, te doy otra oportunidad porque te amo. Porque de tal manera yo di a mi hijo unigénito para que todo aquel que no se pierda, más tenga vida eterna. Y todos somos embajadores, todos somos enviados de Dios. Y si en ese momento los que me están escuchando, los que estamos reunidos con usted, con Dios, porque donde hay 2 o 3 o más, Él está acá. Él conoce el corazón. Tenemos que amarnos. Yo siempre le he exhortado a mi familia, a mi esposa, a mis hijas, no criticarnos, no juzgarnos, no murmurarnos. ¿Por qué? Porque se va a escuchar mal lo que lo digo, porque a veces no soy bueno para hablar, aunque muchos tomen mal mis palabras porque ven mis errores y no me ayudan, pero los tengo que amar. Todos tenemos cola que nos pise y sabemos que vamos a morir siendo imperfectos. Solamente vamos a ser perfectos cuando venga Jesús, pero mientras tengamos vida hay esperanza, pastor. Y yo sé que viene un nuevo comienzo para mi vida. Cuando digo eso es porque tengo que poner por obra. He sido oidor de la palabra, no he sido hacedor de la palabra. Tengo temor de Dios. Ayer leía en la noche con mi esposa y mi familia antes de acostarnos. Estamos 139. Tú me has examinado. Él conoce lo más profundo de mi ser, mis entrañas. Él formó mi embrión. Y desde antes de la fundación del mundo, Él ya nos conocía a todos. Y a veces no dimensionamos. Leemos, como dice la palabra, la entendemos, pero no me la meditamos, no dimensionamos la profundidad de la palabra. Y si a veces no he tenido esa revelación que Dios quiere que tenga, porque yo he tenido equivocaciones, errores, no he puesto por obra su palabra en mi vida. Y hoy Dios confirmó que todo lo que dijo, y mi hija está de testigo, mi esposa, todo eso yo lo hablé ayer. Dios me habló a través de mí, todo eso, claro, que usted lo dio de una manera magistral, como maestro, como pastor, que el modelo a seguir es Jesucristo. Por eso, hermanos, aprovecho este medio, a pesar que todavía no nos reunimos. Les digo a todos mis hermanos, todos, y Jesús y Dios me conoce, los amo y les pido perdón, porque tal vez no he sido como ustedes quieren que sea, les pido perdón. Y voy a estar orando siempre. Y no desmayar. Yo buscaba en un diccionario que me dio mi hermana Alejandro, en un diccionario bíblico, no desmayar es no desanimarse, es estar todos los días. Y le doy gloria a Dios porque lo que estoy pasando es para que Él me perfeccione. Y como decía Pablo, quítame este aguijón 3 veces. No. En tu gracia, en tu debilidad me perfecciono. Y a veces Él se quiere perfeccionar en nuestras debilidades, hermanos.
Por estos hermanos, los amo, los quiero, los extraño a todos. Y espero que nos volvamos a ver. Dios los bendiga a todos. Gracias, Alexis. Dios te bendiga. Igualmente, Alexis, muchas gracias por compartirnos esto que estás aprendiendo de Dios. Y bueno, pues esperamos vernos pronto, como tú dices. Gracias, Alexis. Dios te bendiga. ¿Alguien más, hermanos, que quiera compartir algo? Que todo quedó claro, ¿verdad? Entonces, bueno, pues, ¿qué les parece si oramos y le damos gracias a Dios? A ver, Héctor, ¿por qué no terminas la oración, Héctor? Por favor, terminas la clase. Sí, pastor. Vamos entonces a orar. Padre, en el nombre de Cristo Jesús te damos gracias, Señor, por la oportunidad que nos concediste y nos concedes de poder escuchar tu palabra, de poder comprender y poder identificar por medio de tu palabra los que son nacidos de nuevo, Señor. Y como bien dice el pastor, si alguno de nosotros hay duda, hay temor, es que no hemos sido perfeccionados en el amor y que podamos ser humildes y sencillos en el corazón, porque un corazón contrito y humillado tú no lo desprecias, de poderte pedir que tú nos hagas nacer de nuevo, Señor. Que nuestros deseos, nuestros anhelos se vean renovados, Señor, se vean redirigidos hacia ti, hacia la justicia, hacia la verdad, Señor, hacia agradarte, Padre bendito. Que en nuestras vidas personales, en nuestros matrimonios, en nuestros trabajos, en la vida cotidiana podamos darte gloria y honra y podamos ser ese testimonio de ser nacidos de nuevo, Señor, y que podamos ser luz en medio de las tinieblas, Padre. Te damos gracias por la vida del pastor, por su esposa, por sus hijos. Te damos gracias por la vida de cada uno de los que están conectados, que hicieron un esfuerzo por poder escuchar en vivo, Señor, esta transmisión, Señor. Y te pedimos, Padre bendito, por los hermanos que se unen en YouTube, Señor, y que esta palabra que ha sido enviada no vuelva a ti vacía, sino que antes cumpla el propósito por el cual ha sido enviada, Señor, que es que cada uno reflexionemos y que analicemos nuestro corazón si realmente hemos sido regenerados por medio del Espíritu Santo. Gracias en el nombre de Cristo Jesús por esta palabra, Señor, que confronta, que alienta y a lo mejor desalienta nuestra carne, Señor, al darnos cuenta que somos más carnales que espirituales y que sabemos, Señor, que va a ser de bien para nuestras vidas. En el nombre de Cristo Jesús te damos gracias por todo, Señor. Amén. Amén. Gracias, Héctor. Gracias a ustedes, hermanos. Y nada más les aviso, el jueves ya retomamos las clases otra vuelta de los rudimentos. Este jueves nos toca un tema muy interesante que es el juicio de Dios. Vamos a ver lo que tiene que ver con el juicio de Dios, el juicio eterno. Y bueno, los esperamos el jueves a las 8 de la noche. Y bueno, que pasen una excelente tarde. Dios los bendiga. Me dio mucho gusto verlos. Héctor, Sandy, Enrique, Ernesto, Belén, Leslie, Alan, gracias. Rubén, Sergio, Edith, muchas gracias. Rubicita también, gracias. Alexis, Rubí, esposa, muchas gracias, hermanos. Dios los bendiga. Los amamos desde aquí. Y pues, si no estamos presentes, sí en espíritu también estamos. Entonces, pues Dios los bendiga a todos, Dios los guarde y nos vemos el jueves, hermanos, para la clase de rudimentos. Dios bendiga, Dios saludos. los bendiga, Gracias, hermanos. pastor. Dios le bendiga a Hasta todos los luego. hermanos. Gracias, hasta luego. Los amamos, Dios los bendiga, hermanos, los amamos. Que Dios los bendiga. Pastor, buenas tardes.